vamos a hablar de Venezuela, del fraude, las pruebas, todo eso. Miren, la semana pasada hice yo este pequeño segmento que intitulé después Creerle a Maduro. Y en él decía yo, esencialmente, que todo parecía indicar que había un fraude, porque había que probarlo. Me han dicho cómplice de Maduro. Es que es de locos. Me han dicho miembro de la Internacional Comunista, del socialismo del siglo XXI, el Grupo de San Pablo, el Grupo Puebla, el grupo de los peores satánicos del universo, un malvado que maltrata al pobrecito pueblo venezolano. Me han puesto de todos los colores gente que no entiende que se necesitan pruebas para que la comunidad internacional actúe. Que ellos pueden estar completamente convencidos de que Maduro cometió un fraude. Yo también estoy convencido. Mi problema, ¿sabes cuál es? Cuando se acerca alguien y me dice, ¿puedes probarlo? No, necesito presionar para que el CNE, el Consejo Electoral venezolano, dé las actas y se puedan cotejar con las actas que ha publicado la gente de la oposición en general, y vea yo si son las mismas actas. Si las de Maduro están alteradas y estas sé que no hubo tiempo de alterarlas, pues entonces el fraude queda demostrado. Ahora sí podemos hablar. Pero sin pruebas, lo único que tenemos es la convicción. La frase esta de López Obrador, no tengo pruebas pero tampoco dudas, no te sirve de nada. Necesitas, sobre todo para la población internacional, tener pruebas. Yo estoy en la misma posición que Boric y que la socialdemocracia europea, que el grupo de socialistas y demócratas del Europarlamento. Por cierto, quiero ver si ahora sí puedo traer a Jonás Fernández a hablar otra vez al canal, y la Internacional Socialista y toda la gente medianamente decente. No tengo dudas de que Maduro ha intentado cometer fraude. No puedo reconocer su presidencia porque necesito que me demuestre que no hubo fraude. Necesito que me demuestre que es legítimo. El resultado que nos dio la noche de las elecciones, el CNE, así como sacado de la mano. Uy, 51% contra 44%. Y mira qué cómodo. ¿Y tienes los datos? No. ¿Y por qué no tienes los datos? No, hombre, no tienes una idea. Esto es terrible. Es que el perro se comió mi tarea. ¿Cómo que el perro se comió tu tarea? Sí, el perro se comió mi tarea. Ese es lo que ha dicho, por lo pronto, Maduro. O sea, le ha echado la culpa a Elon Musk. Lo hackeó Elon Musk. Le ha echado la culpa al sionismo internacional. Por supuesto, si dices echarle la culpa a los judíos, sabes que mucha gente te va a aplaudir nada más por eso. Pues son antisemitas. He decidido acudir al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Oye, pues si tú dices que está todo legal, ¿para qué vas al Tribunal Supremo de Justicia? O sea, es como si, y lo decía alguien con mucha inteligencia, es como si tú metes un gol, el árbitro da el gol y entonces pides el VAR. No que ya era gol y tu árbitro no había dicho ya que era gol, ¿por qué pides el VAR? Por supuesto, el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, se negó a ir a la citación que hizo el Supremo para certificar los resultados, es decir, para obligarlo a aceptar los resultados, porque puedes obligar a los candidatos, si no, acuérdense de la candidata en Bielorrusia que venció a Lukashenko en las anteriores elecciones y que la convencieron de que la detuvieron un poquito y rápidamente la convencieron de que dijera, ay no, perdí, y luego saliera huyendo de Bielorrusia antes de que la mataran. Acciones legales contra los opositores. De hecho, ya hay órdenes de aprehensión, o por lo menos de investigación, contra Edmundo González y la líder de la oposición, María Corina Machado. Se ha detenido a testigos. El régimen de Maduro ya lleva 24 muertos y más de 2.200 detenidos, que son las últimas cifras de la represión. La represión contra las protestas de la gente que dice que aquí parece haber habido un fraude. La gente dice que hubo un fraude. Pero a toda la gente a la que me decía, tú te ves muy tibio porque no dices hubo fraude. Yo pensé, ¿qué sentido tiene? ¿Tú realmente crees que Maduro está allí, Miraflores, sintiéndose Dios
Y de pronto llega y le dice, Mauricio ha dicho que fue un fraude. Nada, tienes que irte de la presidencia. Y Maduro le dice, hostia, yo estaba aquí tan contento y de pronto Mauricio ha dicho que es fraude, ya me voy. No sean tarados. El que yo no diga que hubo fraude, lo que está diciendo es necesitamos pruebas sólidas, incontrovertibles, para poder hacer que la comunidad internacional actúe sólidamente en contra de Maduro y lo obligue a dejar el poder. Que digamos todos que es fraude y no se aporten las pruebas necesarias hace imposible que actúe la comunidad internacional. Imagínate que hubo un asesinato y tú sabes que fue fulano, estás absolutamente convencido de que fue fulano, hay muchos indicios, es que parece que no ven ni siquiera series estadounidenses, hay muchos indicios de que fulano fue el asesino. Pues tú dices, pues métanlo a la cárcel. Inmediatamente te dicen, no, espérate, vamos a hacer un juicio, ¿tienes pruebas? Y si no tienes pruebas, toda tu convicción, todos los indicios, lo que claramente todo parece indicar que fue un fraudazo pero potente, no sirve de nada en un juicio. En un juicio tienes que dar pruebas. Oye, no es que este medicamento cura. Ah, vale. Mira, tengo 10 personas que dicen que los curó. Ah, qué bien. ¿Tienes pruebas de que cura? ¿Lo has sometido a pruebas? ¿Puedes dar pruebas fehacientes de que cura y es seguro? Bueno, no, pero le tienes que hacer caso a estos. No. Tú tienes que probarlo. Y en el caso de este fraude, que yo estoy convencido que hay, es necesario exigirle a Maduro no dejar de presionar, no quedarnos, se los dije a muchos, es que ustedes se quedan muy tranquilos. Yo ya dije que hubo fraude, entonces ya que se quede Maduro 6 años. Yo nomás me quedo aquí con que pues yo sé que hubo fraude. No. Se trata de impedir que Maduro vuelva a tomar posesión y la única forma de hacerlo es presentando pruebas suficientes para que la comunidad internacional le retire todo el apoyo y para que quienes proclamaron su triunfo, encantados de la vida, López Obrador y Petro, que bueno, no sé quién proclamó su triunfo ya porque todos han sido ahí sí medio tibios, Irene Montero y Podemos en conjunto, digan, bueno, vale, sí hubo fraude. Que tengan que admitirlo porque las pruebas sean incontrovertibles. Si no, todo esto es una pelea, una discusión de patio escolar de la que se ríe el bigotón. Se ríe. Se lleva riendo años en la comunidad internacional y de todos los venezolanos. No nos damos cuenta de eso. En serio. Es increíble que no se pueda hacer nada mientras no haya pruebas sólidas, cuando la Fiscalía, por ejemplo, ha abierto una investigación por conspiración y otros delitos contra los responsables de la web que publica los datos electorales, las más de 24,000 mesas publicadas, que demuestran esas actas que González ganó con 67% de los votos. Pero hay que cotejarlas con las que tiene Maduro, contra las que tiene el CNE. Y mientras no las quieran entregar, cada día más se consolida la certeza del fraude. Si dicen que no las van a entregar, se ha probado. Pero mientras no se pruebe, no se puede hacer nada. Y una última. Lula, con quien yo tengo graves diferencias, al mismo tiempo que tengo grandes coincidencias, ha dicho que es necesario que haya un diálogo entre el gobierno y los opositores. La respuesta es no. En modo alguno. Ni de broma. No es razonable en lo más mínimo, porque tú no puedes establecer un diálogo entre el victimario y la víctima, entre el ladrón y la víctima del robo, entre el agresor y el agredido. Es como pedir el diálogo entre Rusia y Ucrania. No se puede. Maduro solo va a aceptar un diálogo si se le reconoce el triunfo. Rusia solo va a aceptar el diálogo si se le reconoce la posesión del 25% de Ucrania. No es un diálogo real, no es un diálogo ni siquiera imaginable. Hombre, si puedes probar que alguien atacó a otro, a un inocente, es culpable y no los vas a poner a dialogar. Dialogar al violador y a la mujer violada. Es que ¿a quién se le ocurre? Suena muy razonable, pero solo suena muy razonable, no lo es. El problema es que cuando tú estás en contra de Maduro, si
si no estás, el solo hecho de estar en contra de Maduro puede hacer que te digan cosas como esta barbaridad que ha dicho Andrés Manuel López Obrador. Ah, no, espera, ¿dónde lo tengo? Ah, no. Es que tengo que cambiar a otra cosa. Vean lo que dijo. Están enojados los camaradas. Ustedes saben que se piensa el Partido Comunista, ¿no? Pues hay partidos comunistas, estaba yo viendo, yo no sabía, que el Partido Comunista de Venezuela está a favor de la oposición. O sea, y en otros casos también ha sucedido, he visto eso. Por eso no hay que estar etiquetando, ¿no? ¿Has visto qué en otros casos, Andrés? ¿Qué otros casos has visto? Yo he visto a los partidos comunistas hacer muchas tonterías, sí, pero no está con la oposición. El tema es que en su propio Twitter, el Partido Comunista de Venezuela, dijo, señor presidente, defender las libertades democráticas del pueblo trabajador y el Estado de Derecho no nos convierte en aliados de la reacción. Yo estoy en contra de los comunistas en general, no estoy de acuerdo con la visión comunista, pero en mi caso, defender las libertades democráticas del pueblo trabajador y el Estado de Derecho tampoco me convierte en aliado de la reacción, como algunos me dijeron que era yo. ¡Ay, sí! En la elección, luego nos entera, nos cuenta en su Twitter el Partido Comunista de Venezuela que ellos respaldaron una candidatura independiente de los dos bloques, había Maduro, Edmundo y 10 candidatos más. Uno de esos 10 candidatos estaba respaldado por el Partido Comunista de Venezuela y dice que su partido, el más antiguo del país, fue ilegalmente judicializado y nuestra tarjeta electoral fue secuestrada para hacerle creer a la opinión pública que la militancia comunista respalda las políticas antiobreras y antipopulares de Maduro. Miren, dicen que la perra es brava hasta los de casa muerde. Si Maduro es tan de izquierda, debería estar con los comunistas, ¿no? Que se supone que están más a la izquierda. Ahí están los anarquistas, pero... Entonces, ante esta maniobra antidemocrática, ningún gobierno del mundo defendió los derechos políticos del Partido Comunista Venezolano, eso es cierto y está mal. Pero dice, sepa, señor presidente, que el Partido Comunista Venezolano, decían, comentando este vídeo que acabamos de ver, subtitulado por el propio Partido Comunista Venezolano, el PSV se mantendrá en firme oposición a los sectores que han promovido las criminales sanciones y la injerencia extranjera contra nuestro pueblo, pero que también haremos frente al intento de escamotear la voluntad popular que está en desarrollo en Venezuela. En resumidas cuentas, es tan absolutamente maniqueo López Obrador que solo concibe dos posibilidades: o estás con Maduro y con el bien, o eres de los malos. Pero no se dan cuenta que así ha manejado toda su presidencia. Son 6 años de esta estúpida monserga. Si no estás conmigo, eres conservador, eres fifí, eres malvado, estás con los enemigos del país, estás con el PRI, con el PAN. Ay, no, que el PRI y el PAN están conmigo, están todos ya en Morena. Bueno, no sé, pero eres conservador, eres como de lo peor del mundo, porque no estás conmigo. Oiga, no es que, mire, hay una cosa interna, yo no estoy no iba yo a votar por Xochitl, nunca iba yo a votar por Xochitl, no estoy con ese partido, esa alianza contra natura de PRI, PAN, PRD, los que no se han ido a Morena, pero tampoco estoy con los que sí se han ido a Morena. Yo estoy situado en un espacio de la izquierda crítica, razonable, inteligente y que realmente tiene principios y que está en contra de la traición que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y de la simulación de la derecha. Ah, no, entonces tú eres de derecha. Oye, pero es que no lo soy. No, sí lo eres. Y cuando alguien está convencido que lo eres, ya te puedes morir, que no te van a hacer caso. Esta visión de absolutamente maniquea es muy peligrosa y la estamos observando en política y está nuevamente relacionada con los movimientos de la ultraderecha, que en su labor de polarización, y el populismo de izquierda lo ha hecho en su momento también, en su labor de polarización
logra que grandes sectores de la población se nieguen a considerar posibilidades intermedias o posibilidades distintas que aquellas que se les están comunicando para despertar su visceralidad y el abandono de su capacidad racional. Es lo que ha hecho López Obrador todo el tiempo, y me avergüenza muchísimo, de verdad, me avergüenza muchísimo que lo siga haciendo ahora en otros lados. Pero este es el mismo personaje que quiere interferir en todos los asuntos internacionales, pero que nadie interfiera con él y con sus amigos.